¿A qué distancia? A L medios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante porque hay muchos ejercicios donde me dicen que la barra no es uniforme y bueno, en el peor de los casos yo tendría que determinar dónde está ubicado el centro de masa o el centro de gravedad, o en el mejor de los casos me dicen dónde está ubicado el nuevo centro de gravedad. Listo. ¿Y tiene un ejercicio así, profe? Sí, ya mismo hacemos uno de esos. Ahí hacemos tanto del que me dicen dónde está ubicado y también de que tendría que determinar dónde está ubicado. Perdón, un segundo. A ver. Dice que esta barra está suspendida horizontalmente con dos cables verticales en cada extremo. Quiere decir que por acá vamos a dibujar unos cablecitos que sostengan a la barra desde sus extremos. Listo. Estos cables ejercen una fuerza para sostener esta barra, ¿verdad? Entonces podemos llamarle a esta de acá una tensión A y a esta de acá una tensión B. Listo. Dice, el cable A, vamos a llamarlo A y B, dice que el cable A puede soportar una tensión máxima de 500 newtons. Entonces podemos anotar aquí como datos adicionales. La tensión máxima que puede soportar este cable de aquí sin romperse es 500 newtons. Y el cable B, en cambio, puede soportar una tensión máxima de 400 newtons sin romperse. Y nosotros deseamos colocar un peso sobre la barra. Literal A, ¿cuál es el peso máximo que usted puede colocar sobre ella sin romper ningún cable? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos el literal A? Nosotros deseamos colocar aquí en algún lugar, no sabemos dónde, un peso sin que se rompan ninguno de los cables. ¿Cuál es el peso máximo que podría colocar? Bueno, nosotros podemos, para el literal A, hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y como hay equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ahora, para la sumatoria de fuerzas, es decir, para el equilibrio lineal, no importa dónde esté ubicado el peso, si aquí o acá, eso no afecta. Así que selecciono un punto al azar y digo, bueno, aquí va a estar ubicado ese peso que me dice. Vamos a llamarle simplemente W. Y mi pregunta es, ¿cuánto es ese W máximo que yo puedo colocar? ¿Cuál sería la sumatoria de fuerzas? Escogemos una dirección positiva, podríamos escoger positivo hacia arriba. Entonces tendríamos, aquí lo ponemos también la referencia, positivo hacia arriba, tendríamos tensión A, aquí estaría el objeto que estamos colocando, más tensión B, menos peso, menos mg de la barra, igual a 0. Pero como nosotros queremos hallar el peso máximo que puedo soportar, entonces tengo que poner a trabajar estas dos tensiones, ¿en qué condición? En su condición máxima. ¿Estamos? Listo, entonces sería 500 es lo máximo que puede haber aquí, 400 lo máximo que puede haber en el otro, peso máximo, y el peso de la barra es de 350, ¿verdad? En conclusión, ¿cuál es el peso máximo que yo puedo ubicar sobre la barra para que esos cables no se rompan? Ojo, todavía no hemos indagado sobre dónde debo ubicarlo, porque dependiendo de dónde lo ubique, entonces afectaría el equilibrio. Pero estamos simplemente analizando su valor de fuerza. Esto sería 900 menos 350, ¿cuánto es eso? 550 newtons. Ese sería el peso máximo que puedo poner sobre la barra. ¿Estamos de acuerdo?
Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahora, ¿dónde debería ubicar ese peso? Esa es la pregunta. Ese peso ya me asegura que estas dos tensiones están trabajando con esos valores. Ahora, yo debo ubicar esto en algún lugar. Yo pongo una referencia, vamos a poner una referencia aquí en rojito. Aquí voy a tomar como mi pivote. Entonces, de aquí para allá voy a medir la posición de ese peso, le voy a llamar X. Y ese peso me debe asegurar que además de cumplirse la sumatoria de fuerzas igual a 0, se tiene que cumplir ¿qué cosa? Torque. La sumatoria de torques sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La condición también se debe cumplir. Y trabajando con estas tensiones que ya sabemos que para este peso máximo deben estar funcionando a su tensión máxima, a su tensión límite. Es decir, están al borde de romperse. Ahora sí, seleccionamos un sentido de giro positivo. Por ejemplo, seleccionamos así positivo. Eso significa que los torques o las fuerzas que tiendan a provocar este sentido de giro van a producir torques positivos y las otras negativos. Listo, ¿qué fuerzas sobre la barra van a apoyar este sentido de giro? ¿Las que van hacia abajo o las que van hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Las que van hacia abajo producirían un torque hacia adentro con un sentido de giro así. Por lo tanto, tendríamos fuerzas hacia abajo, el peso máximo. Ese peso máximo tiene un brazo de palanca X y un ángulo entre el brazo de palanca y el peso que es 90. Más tenemos MG, que está ubicado ¿dónde? A la mitad de la barra, brazo de palanca L medios, y también forma un ángulo de 90. La barra está horizontal y las fuerzas son hacia abajo. Ahora sí, las otras dos fuerzas. ¿Cuál es el torque que produce la tensión A? 0. 0 porque el brazo de palanca es 0. Listo. Y tenemos la tensión B con un brazo de palanca igual a la longitud de la barra por seno de 90. Igual a 0. Reemplazando, ¿qué tendríamos? Peso máximo, 550. Seno de 91, X desconocido. Este peso de la barra es 350. La media longitud de la barra sería 0.75. Seno de 91, esto es 0. Tensión B sería la tensión B máxima. ¿Cuánto es la tensión B máxima? 400 actuando en un brazo de palanca igual a la longitud de la barra por seno de 90 que es 1 igual a 0. ¿Cuánto valdría X? Confirmen el resultado, por favor. 0.61 metros. Confirmo. Sí, profe. ¿De acuerdo? Y eso tiene sentido porque la ubicación del bloquecito, ¿dónde va a estar? ¿A la izquierda o a la derecha del centro de la barra? Izquierda. Hacia la izquierda. Y por lo tanto va a hacer que este cable esté sometido a una tensión mayor que el de acá. Y eso es lo que vemos aquí. La tensión A máxima es mayor que la tensión B máxima. Por eso el bloquecito lo lanzamos un poquito hacia la izquierda para que mayor esfuerzo, por así decirlo, recaiga sobre el, o mayor tensión recaiga sobre el cable A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? De pivote se lo puso.
No te escucho bien, por repíteme lo que me preguntaste. Digo, el punto de pivote usted lo puso. Sí, el punto de pivote yo lo pongo, pero da igual dónde lo coloques, podrías haberlo ubicado en otro punto. Por lo general es conveniente ponerlo en alguna posición donde actúa alguna fuerza, porque, por ejemplo, para esa fuerza ubicada en ese punto, ya no hace torque y tienes un cálculo menos que cero. Pero da igual dónde lo pongas, porque todos los puntos se supone que están en equilibrio, así que todos deben cumplir con esta condición de que el torque sea cero, sin importar el pivote que selecciones. Pero siempre desde ahí se comienzan a medir todos los brazos de palanca. Entonces, por lo general, en una barra es más conveniente ponerlo en un extremo, o si no, si hubieran bisagras, ¿dónde están las bisagras? O donde están los puntos de apoyo. Gracias. Continuemos. Vamos con otro ejercicio. Dice, un trampolín de 3 metros de longitud se apoya en un punto a 1 metro del extremo fijo. Aquí está el apoyo, no se ve muy clarito, pero aquí está, es el apoyo. Nótese que para que el trampolín no se zafe, aquí hay una superficie que está bloqueando la tabla del trampolín. Es decir, esta superficie está ejerciendo una fuerza normal hacia abajo. Y aquí tenemos al peso de la persona. Entonces, dice, un trampolín de 3 metros de longitud se apoya en un punto a 1 metro del extremo fijo. Aquí está el extremo fijo, aquí está el apoyo. Y una clavadista que pesa 500 newtons, este peso es de 500 newtons, se pone de pie en el extremo libre. El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 newtons. ¿Dónde se ubicaría entonces el peso del trampolín? ¿Qué longitud tiene el trampolín? El trampolín tiene una longitud de 3 metros. Por lo tanto, este peso del trampolín, aquí me dice el trampolín tiene sección transversal uniforme. No me dice exactamente que la masa está distribuida uniformemente, pero debe entender eso ya que no me da ningún otro dato adicional. Así que por aquí a 1,50 m debe estar ¿quién? Vamos a llamarle W, el W del trampolín. Ahí está, el peso del trampolín. ¿Hay alguna otra fuerza que haga falta? Ya tenemos la fuerza normal acá. Tenemos dibujado el punto de apoyo, tenemos el peso del trampolín y tenemos el peso de la persona que está ubicada en su extremo. Dice, literal A, calcule la fuerza en el punto de apoyo. Es decir, este punto de apoyo también ejerce una fuerza normal hacia arriba. Vamos a ponerle NA. N de apoyo. Listo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se les ocurre? Tenemos que plantear sumatoria de fuerzas igual a cero y también sumatoria de torques igual a cero. Ambas condiciones son necesarias para poder solucionar este ejercicio. Aquí, por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas, ¿necesito analizar las componentes en X o no? No. Perfecto. Vamos escribiendo la ecuación. Tómense un minuto para escribir la ecuación de sumatoria de fuerzas. Seleccionen una dirección positiva y escriban la ecuación de sumatoria de fuerzas.
¿Cómo quedó la sumatoria de fuerzas? Seleccionamos una dirección positiva, hacia arriba, por ejemplo, tendríamos La normal. normal en el punto de apoyo, menos la normal en el extremo fijo, El menos peso del el peso del trampolín trampolín y de la persona. y menos el peso de la persona. Entonces tendríamos eso igual a 0. Ya, ¿qué cosas no conocemos de aquí? Vamos a dejarlas señaladas. No conocemos ni la normal en el punto de apoyo, ni la normal del extremo fijo. Entonces es necesario, por eso les dije que íbamos a necesitar las dos condiciones de equilibrio. Aquí es necesario plantear otra ecuación. Entonces, si nos vamos acá, les pregunto yo, ¿dónde creen ustedes que sería más conveniente poner el fulcro o el pivote? ¿Dónde hago mi referencia para el análisis de torques? En el punto de apoyo de la normal de abajo. Podría ser en el punto de apoyo o podría ser algún otro punto. ¿Dónde me convendría? Como no conozco ni la normal del punto de apoyo ni la normal n, me convendría si es que escogiese o si es que no escogiese este punto como referencia, me convendría acá. ¿Por qué? Porque cuando yo hago torques, el torque de esa fuerza donde coloco la referencia va a ser ¿cuánto? Va a ser 0 porque el brazo de palanca se hace 0, de manera que la sumatoria de torques me queda en función de las otras fuerzas y solo una de ellas desconozco y ya puedo despejar esa fuerza de allí. Pero como en este caso el punto de apoyo es justo donde está una de las fuerzas desconocidas, me conviene dejarlo ahí. Ahora sí, escogemos una dirección de giro positiva, por ejemplo, esta. Listo. ¿Qué fuerzas? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Sí, claro que sí. A ver, imagínate, tú conoces solo la distribución de fuerzas, que es esta, N, NA, W del trampolín y el peso de la persona. Ya. Olvídate que tú conoces que ahí está el punto de apoyo dado por el ejercicio y tú dices, bueno, quiero seleccionar un punto para hacer la sumatoria de torques, una referencia. Entonces, como yo sé que no conozco ni N ni NA, me conviene o poner aquí o poner acá. ¿Por qué? Porque cuando hago la sumatoria de torques, ¿qué pasa con el torque producido por esa fuerza? Se hace 0. Y me queda, por ejemplo, si lo escogí aquí, ya no necesito saber NA y me va a quedar todo en función de MG, WT y N que no conozco, entonces puedo calcular N directamente. ¿Qué pasaría si lo pusiese por acá, por ejemplo? Si lo pusiese por acá, me queda en función de N, NA, WT y MG. Y no conozco dos, así que se forma un sistema de ecuaciones. Yo sé que igual es sencillo resolver un sistema de ecuaciones de 2×2, pero a la final le toma un poquito más de tiempo. Así que para evitarme tener que resolver un sistema de ecuaciones y que me dé una fuerza directa, una de las que desconozco, entonces pongo el punto de apoyo justo donde hay una de las dos que desconozco. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Profe, esa fuerza N es la que hace la superficie sobre la barra. Exactamente. Aquí esto tiene como una cejita donde está sostenida. Ahí esa produce esta fuerza para que no se vire el trampolín. Vaya. Ya. Entonces, tomamos una dirección positiva, las que hacen que esto gire así. Les pregunto, ¿qué fuerzas hacen que el trampolín trate de girar así? Ojo, aquí está nuestra referencia. Esta aquí, la normal de A, descartada, ¿por qué? Porque el brazo de palanca es 0. Entonces solo tendríamos la normal N en el extremo fijo, el peso del trampolín y el peso de la persona. ¿Qué fuerzas hacen que el sistema tienda a girar así? Peso de trampolín y persona. Exacto, el peso del trampolín y el peso de la persona. Listo, ¿cuál es el torque producido por el peso del trampolín medido en referencia a este punto de apoyo? ¿A qué longitud de la barra actúa el peso? A 1.5, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque está en el centro de masa de la barra. Listo. Si el apoyo está a 1 metro del extremo fijo, entonces, ¿qué distancia hay entre el apoyo y el punto de aplicación del peso? 0.5. Como son perpendiculares, esto me queda por seno de 90. Seguimos. ¿Qué otra fuerza produce este sentido de giro? El peso, mg. ¿Qué distancia hay entre el punto de apoyo y la posición de la persona? 2 metros por seno de 90. Menos la normal en el extremo fijo. ¿Qué distancia hay entre el punto de apoyo y la aplicación de esa fuerza? 1 metro por seno de 90. Igual a 0. Entonces tendremos el peso del trampolín, que es 280 por 0.5, esto es 1. El peso de la persona, que es 500 por 2, por seno de 90, que es 1. Igual, esto sería n por 1 por seno de 90, que también es 1, me quedaría igual a n. ¿Cuánto sería eso? 1140, ¿verdad? ¿Confirmen eso? Newtons. Confirmen, porfa, ese numerito. Desde la izquierda, por lo tanto, acá me quedan 2 metros. Pero el peso del trampolín, ¿dónde actúa? En la mitad del trampolín, es decir, a 1.5 metros. Si yo selecciono este como mi referencia de apoyo, ¿qué brazo de palanca hay desde esa referencia hasta el peso del trampolín? Si de acá del extremo hasta el peso, hasta la aplicación del peso es 1,5 metros, y desde el extremo hasta el apoyo hay 1 metro, lo que me resta acá sería 0.5. Sí, profe, sí, ahí sí. Pensé que estaba desde la esquina. No, desde ahí. Si tomamos la referencia desde acá, todas las distancias las medimos desde aquí. En este caso, N no realiza torque y NA sí. Entonces ahí en cambio nos daría una ecuación para encontrar NA. Entonces, si se dan cuenta, por último, si es que no quisiera usar sumatoria de fuerzas, podría hacer 2 análisis de sumatoria de torques una vez que ya encuentro N. Ahora muevo el eje al extremo y voy a encontrar NA. ¿Cuánto sería? Es 280 por 0,5 más 500 por 2. Así es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese resultado? Sí, profe. Ya, ¿cuánto sería entonces esto? N, que vale 1140, más el peso del trampolín, que es 280, más el peso de la persona, que es 500. ¿Cuánto es la fuerza producida por el apoyo? $1920 newtons. Listo. Ahí ya hemos calculado tanto la fuerza en el extremo izquierdo, que me pide el literal B, como la fuerza producida por el punto de apoyo en el literal A. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. La normal del punto de apoyo sería como una reacción, ¿verdad? Sí, claro. Acuérdate que... Y una pregunta más. ¿Por qué la pone hacia abajo? O sea, que tal vez porque el trampolín... es que si tú ves el trampolín, esa ceja queda así. Entonces, como tú tienes fuerzas así, este trampolín trata de hacer esto. Entonces, al estar en contacto con esta superficie, la superficie ejerce una fuerza para acá, y esta fuerza, que le hemos llamado N, lo que hace es producir un torque en este sentido, para contrarrestar el torque así que tratan de producir estas fuerzas de acá. ¿Sí me explico? Ya. Hay como un espacio ahí al momento que llega. Claro. Diría. Ya, listo. Sí. Por eso, como esta es la superficie de contacto y lo que tú quieres saber es la fuerza sobre el trampolín, entonces sería desde la superficie de contacto hacia acá.
Ya. ¿Alguna otra pregunta está ahí? ¿No hay más preguntas? Vamos entonces avanzando. Vamos con otro ejercicio. A ver. Miren, leamos con detenimiento este ejercicio. Dice, una grúa, antes de leerlo vamos haciendo el dibujito acá afuera para que no se nos mezcle. ¿Podría subir un poquito, por favor? Sí, claro, claro. A ver, ahí. Sí, ya, gracias. Ok. Denme un minuto, chicos, por favor. Déjenme encender la luz, aquí está todo oscuro. Hay un escrito por acá, entonces, a ver. Denme un minuto, por favor. A ver, vamos a dibujar este sistema. Tenemos ahí la superficie, tenemos la barrita. Ya. Dice, una grúa de 15.000 newtons, esto es el peso de la barra o del sistema de la grúa. Dice, puede girar alrededor de un eje sin fricción en su base. Aquí está el eje sin fricción. Voy a ponerlo aquí, eje. Y está sostenida por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. Aquí hay un cablecito que forma aquí un ángulo de 25 grados. Correcto. Dice, la grúa tiene 16 metros de largo, es decir, la longitud total de acá hasta acá es 16 metros. Y no es uniforme. Miren, esto es importante. ¿Qué significa que no sea uniforme? Que este peso de ese brazo de la grúa no va a actuar a una distancia de 8 metros, que sería la mitad de la longitud de ese brazo, sino que va a actuar en una posición distinta. Y aquí me lo indican. Su centro de gravedad está a 7 metros desde el eje, medidos a lo largo de la grúa. Entonces, si yo digo, bueno, la grúa, tiene 16 metros de largo, su mitad estaría por aquí, a 8 metros, pero el peso está actuando ¿dónde? Un poquito más acá. Aquí está actuando el peso, vamos a llamarle WG, el peso de la grúa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Aquí especifiquemos que este peso está actuando a una distancia de 7 metros. Miren que ese sería el brazo de palanca para esa fuerza medida desde el eje.
Dice, el cable está sujeto, este cable está sujeto a 3 metros del extremo superior. Quiere decir que de aquí a acá hay 3 metros. Y la grúa se levanta 55 grados por encima del horizontal. Aquí tenemos un ángulo de 55 grados. Sosteniendo un contenedor con ladrillos de 11.000 newtons mediante una cuerda ligera de 2.2 metros. Entonces, esa cuerda va a producir una fuerza aquí igual al peso del contenedor. Y ese peso del contenedor, el de este de aquí, ¿es de cuánto? 11.000 newtons. Literal A, calcule la tensión del cable. Este cable está produciendo una fuerza de tensión aquí. ¿Qué hacemos? Torque. Sumatoria de torques, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer sumatoria de fuerzas? Porque aquí hay dos fuerzas que yo no he dibujado y que tampoco conozco. ¿Cuáles son esas fuerzas? La descomposición de la tensión y las reacciones en el punto de apoyo. Ya, bueno, ya la descomposición de la tensión sería la tensión en sí, pero las reacciones en el punto de apoyo, esas no conozco. Esa puedo llamarle fuerza en X y fuerza en Y. Esas no las conozco. Por lo tanto, no puedo hacer sumatoria de fuerzas porque tengo 3 incógnitas. De nada me serviría. Así que vamos a hacer una sumatoria de torques. Ahora, algo que les puede facilitar, se los voy a explicar igual, y les puede facilitar un poco el análisis, es qué significa, déjame borrar esto aquí, que puse mal. ¿Qué significa el producto cruz? ¿Qué es lo que hace un producto cruz? Ya van a ver por qué les voy a explicar esto. Supongamos que tenemos dos fuerzas A y B en las que estoy haciendo producto cruz. La magnitud del producto cruz, ¿a qué es igual? A la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, entonces, si nosotros lo analizamos esto a detalle, supongamos que tenemos dos vectores así, A y B. Yo creo que esto sí se los he explicado en algún momento, pero igual, este sería el ángulo θ entre los dos vectores. Pero, ¿qué sucede si yo multiplico B por seno de θ? Eso es como que yo estuviese sacando esta componente del vector B que es perpendicular a A, porque B, que es la hipotenusa, por seno de este ángulo, me da este lado de aquí. Y básicamente lo que yo estaría multiplicando es A por la componente de B, que es perpendicular a A. O viceversa, ¿qué tal si en ese mismo sistema yo considerase A por seno de θ? Estaría sacando este vector de aquí, o esta componente de aquí, que es la componente de A que es perpendicular a B. Así que el producto cruz lo que estaría haciendo es multiplicar la magnitud de B por la magnitud de A que es perpendicular a B. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el producto cruz? La magnitud. Multiplicando las componentes de los dos vectores que son perpendiculares. ¿Sí o no? Sí. ¿Y para qué me sirve saber esto? Porque en algunas ocasiones donde se me complica ver el ángulo que se forma entre los dos vectores, como por ejemplo, imagínense que tuvieran dos vectores así. A y B. Y tienes este ángulo aquí. ¿Sí o no
que según lo que acabamos de decir, la magnitud del producto cruz es lo mismo que multiplicar B por esta componente de A. Y para sacar esa componente de A, ¿qué hago? A por seno de alfa. Y eso lo multiplico por B. Y ya está el producto cruz. Por ejemplo, apliquemos eso acá. ¿Sí o no que si yo quiero sacar el torque que produce esta tensión, yo podría sacar la componente de la tensión que es perpendicular a la barra? ¿Y cómo saco esa componente? Multiplicando T por seno de 25. ¿Qué pasa si yo quiero sacar el torque producido por este peso? Ahora hagámoslo al revés. En lugar de descomponer la fuerza, ¿qué tal si decimos, bueno, mucho ojo, aquí está el peso, ¿verdad? Aquí está el eje. Y aquí está el brazo de palanca R. Y aquí yo conozco este ángulo de 55. ¿Qué es el producto cruz entre R y el peso? Multiplicar componentes perpendiculares de ellos. Así que da lo mismo a que yo multiplique el peso por este brazo de palanca de aquí, que es perpendicular al peso. ¿Y qué haría en ese caso? R por coseno de 55 por el peso. Y eso es el producto cruz entre estos dos, la magnitud. Que es lo mismo a que teniendo el mismo sistema, voy a volver a dibujar ese sistema, 55 grados, aquí tenemos la aplicación del peso, acá tenemos R, usted diga, no, pues pero es que esto es R por W por el seno de este ángulo de aquí. ¿Y este ángulo de aquí cuánto sería? Si esto es 55, el de acá sería 30. Más 90, ¿no? No, el de acá sería el complemento, ¿verdad? 55, acá sería 35. ¿Y el de acá cuánto sería? 180 menos 35. ¿Y cuánto es eso? 145, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, y comparemos pues el seno de 145 con el coseno de 55. Seno de 145 es igual al coseno de 55, porque el seno de un ángulo es igual al coseno del suplemento, del que lo hace sumar 180. Entonces, si ven que es equivalente esta expresión a esto de acá. Solo se los comunico por si acaso en algún momento se les haga complicado ver. Y, por ejemplo, ahí me evité de hacer esta reflexión de ángulos, sacar este ángulo de acá, sacar el de acá. Entonces, simplemente se los comunico por si acaso lo quieran hacer así. Okay. ¿Sí? Van a copiar. Hagan preguntas, todas las preguntas que quieran. Ya, o sea, mi profesor me dijo que lo que usted acaba de hacer se llama así la distancia perpendicular desde el punto de apoyo a la fuerza. Exactamente, es que eso es lo que hace el producto cruz. ¿Por qué? Porque solamente la componente de fuerza que es perpendicular al brazo de palanca produce torque. O, de otra manera, solamente la componente del brazo de palanca que es perpendicular a la fuerza produce torque. De cualquiera de las dos maneras lo puedes ver. Claro, o sea, yo lo hice una haciéndolo por distancias perpendiculares y otra por el ángulo que está entre ellos, el producto cruz. Sí. Pero no me salían valores no tan exactos y ahí tomando todos los decimales ahí salía exacto. Bueno, ahí depende también de cómo estés trabajando con los decimales, pero por ejemplo, si truncas en un caso, tienes que truncarlo igualito en el otro, los decimales. Porque si en un caso, por ejemplo, coges más decimales que en otro, obviamente eso te va a introducir un poco de error. Pero de ahí si vas guardando todos los datos en la calculadora y los vas usando,
te va a quedar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si gustan, podemos plantearlos de ambas maneras. Para comparar, para que no se queden con la duda. Voy a borrar esto de aquí. ¿Están de acuerdo o van a copiar eso? O mejor, déjenme copiar el grafiquito acá y lo ponemos abajo para no borrar. Profe, en la fuerza del peso también puede trazar una horizontal paralela a la superficie, y entonces ahí ese ángulo de 55 sería el mismo y se formaría los 90 que hace el peso, ¿verdad? ¿Cómo? En la fuerza del peso, ¿Ya? trazar una horizontal paralela a la superficie, entonces se formarían los 55 que están ahí, ¿verdad? Una horizontal, o sea, una cosa así. Ajá, y ahí estarían los 55 en la parte de la derecha Exacto. y los perpendiculares, los 90, ahí sería lo mismo, creo. O sea, no te entiendo la idea de qué haces después. Sumar el ángulo que está entre R y el peso, pues, que sería 145, creo que sería lo mismo. Ah, ya, sí, es exactamente lo mismo. Sí, reflejarlo acá y sumarle estos 90, sí. Sí, es lo mismo. Por eso les digo, ya la técnica que utilicen ustedes para reflejar ángulos, ya eso es ya pura habilidad suya. Pero por eso les digo, en algunos casos a veces es difícil, y sobre todo en estos casos donde tienes espacio limitado y no puedes hacer un gráfico muy grande, donde puedes estar rayando encima y encima y encima porque te tiendes a confundir. Para evitarte estar rayando, entonces simplemente haces lo que te acabo de decir. A ver, vamos a hacer la sumatoria de torques de las dos maneras. A ver, primero, ¿qué fuerzas tengo? Tenemos la tensión, esa produce torque. Tenemos el peso que está colgado en el extremo de la barra y tenemos el peso de la grúa. Esas son las tres fuerzas, ¿verdad? Si yo tomo mi punto de apoyo acá, entonces estas dos fuerzas de acá de reacción no producen torque. Listo, sumatoria de torques igual a 0. Tomamos un sentido positivo. ¿Qué fuerzas apoyan este sentido de giro? ¿Qué fuerzas tratan de que el sistema se venza así? Los que van hacia abajo. Los dos pesos, ¿verdad? Entonces tendríamos peso de la grúa. ¿Cuál es el brazo de palanca hasta la ubicación del peso de la grúa medida desde el apoyo? Estos 7 metros de aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por 7, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Qué ángulo se forma entre el brazo de palanca y este vector de aquí? Ya dijimos que era 145, ¿verdad? Ese era el que salía. Sí, 145. Listo, por seno de 145. Lo voy a hacer tal como dice el producto cruz. Luego lo hacemos de la manera que les expliqué y comparamos los resultados. Listo, por seno de 145. Más el otro peso. ¿Cuánto es el peso de la caja? 11.000 newtons. Bueno, dejémoslo como WC primero. ¿Cuál es el brazo de palanca desde el eje hasta la ubicación de esa fuerza, la aplicación de esa fuerza? Es toda la longitud de la barra, ¿sí? Es decir, 16 metros. Listo, ¿qué ángulo se forma entre el brazo de palanca y esta fuerza? El mismo de acá, ¿verdad? Porque las dos fuerzas van hacia abajo y los dos brazos de palanca van a lo largo de la grúa. Esto sería 145 también. Seno de 145. Listo. Menos, ahora tenemos la tensión. La tensión, ¿a qué distancia se aplica esa tensión? A 3 metros del extremo superior. Eso significa que desde el eje, ¿qué distancia hay hasta el punto de aplicación de la tensión? 13 metros. Listo. ¿Y qué ángulo forma el brazo de palanca que va hacia allá con esta tensión de acá? Aquí tenemos 25, ¿verdad? Este ángulo de acá sería el suplemento. 180 menos 25, 155. ¿Estamos de acuerdo?
seno de 155. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto debe ser igual a 0. Listo. ¿Cuánto vale el peso de la grúa? 15.000. 15.000 por 7 por seno de 145 más el peso acá era 11.000. 11.000 por 16 por seno de 145 menos tensión por 13 por seno de 155. ¿Cuánto da esa tensión? Toda la tensión. Por eso utilizamos el ángulo de aquí, pues, el 155. Si yo solo hubiera querido calcular la componente de aquí, entonces ahí no hubiera utilizado, porque serían 90 grados, ¿verdad? Y si hubiera puesto aquí seno de 90, calculaba solo esta aquí. La componente perpendicular al brazo de palanca. Y ahí obviamente también podría haber usado el ángulo de aquí y sacar la tensión total. Pero bueno, ahí para que nos salga directo. Ahora, esto sería lo mismo que hagamos lo que les dije. El peso de la grúa por esta componente del brazo de palanca que es perpendicular al peso. El peso es vertical hacia abajo, la componente del brazo de palanca horizontal sería el brazo de palanca 7 por el coseno de 55. Más, asimismo acá, para el peso de la caja, el brazo de palanca es 16 por el coseno de 55. Menos la tensión, el brazo de palanca es 13 y nosotros queremos únicamente la componente de la tensión que es perpendicular a ese brazo de palanca que va a lo largo de la barra. Entonces multiplicaríamos por seno de 25 igual a 0. Y nos va a dar exactamente el mismo resultado, lo pueden comprobar ustedes. Exactamente lo mismo va a salir, 29.336.34 newtons. ¿Sí? Cualquiera de los dos, la que se le haga más sencilla de ver, en un caso donde no tenga espacio para ponerse a reflejar ángulos. Ahora, el literal B me pide la componente vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Ahí sí, ¿qué tenemos que hacer? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué fuerzas en X tengo? Tomemos como referencia positiva hacia la derecha. La fuerza en X del eje. ¿Hay alguna otra fuerza en X? La de la tensión. La tensión está actuando de esta manera, si usted se da cuenta. Tenemos la barra que forma 55 grados con la horizontal y tenemos esta tensión que forma 25 grados con la barra. ¿Cómo podríamos calcular el ángulo que forma la tensión con la horizontal?
¿Cuánto sería ese ángulo? ¿Sí o no que este ángulo de acá debe ser exactamente igual al ángulo de acá? Porque se mide entre la barra y la horizontal. Por lo tanto, si aquí hay 25, acá hay los 30 que faltan. Así que yo podría descomponer la tensión menos T por coseno de 30 igual a 0. La fuerza en X sería T por coseno de 30. La fuerza en X, acá ya tenemos la tensión. Sería 25.406.02 newtons. Y la fuerza en Y, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. Tenemos Fy menos la tensión en Y menos el peso de la grúa menos el peso de la caja igual a 0. La fuerza en Y sería la tensión en Y, que es T por seno de 30 más el peso de la grúa más el peso de la caja. Eso sería 40.668.17 newtons. Ahí tenemos las dos fuerzas, fuerza en X y fuerza en Y. Esas son las reacciones . Perdón un ratito que está en la... Alguien me había enviado. Déjenme ver el ejercicio que me habían enviado. Alguien me envió uno por interno, pero no lo encuentro. A ver, ya hacemos el que me enviaron por interno. Déjenme irlo pasando a la compu. Hasta eso hagamos otro. A ver, hasta eso voy a ponerles uno para que ustedes vayan resolviendo. Hasta eso paso este ejercicio a la compu. Ahora, yo paso esto. Para poder trabajarlo. Dice, imagine que lleva a su perrita Clea al veterinario y este decide que debe ubicar el centro de gravedad del animal. Sería cruel colgar a la perrita del techo, así que el veterinario debe idear otro método. Coloca las patas delanteras de Clea en una báscula y sus patas traseras en otra. La báscula delantera marca 157 newtons y la trasera 89. Luego el veterinario mide a Clea y determina que las patas traseras están a 95 metros de las delanteras. ¿Cuánto pesa Clea y en dónde está su centro de gravedad? Listo. Quiero que ustedes vayan trabajando este de aquí mientras yo paso el ejercicio a la compu. La grabación se ha detenido. Imagine que lleva a su perrita Clea al veterinario y se decide
y este decide que debe ubicar el centro de gravedad del animal. Para no colgarla del techo, lo que hace es que utiliza dos básculas. O sea, pone a la perrita. Yo soy malo dibujando, solamente voy a dibujar las básculas. Aquí va a estar una báscula. Aquí va a estar la otra. Entonces, él pone las patitas del animal aquí y acá. Y me dicen que la báscula delantera marca 157 newtons y la báscula trasera marca 89 newtons. Listo, pero lo que hace una báscula no es más que marcar la normal que produce esta, y por lo tanto lo que haría es marcar el peso confinado en la parte delantera del animal y el peso confinado en la parte trasera del animal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la normal de la báscula delantera y la normal de la báscula trasera. Bueno, ya sabemos que esas son las medidas de cada una. ¿Cuál sería el peso total del animal? El peso que marca la báscula delantera más el peso que marca la báscula trasera. Es como que toda la masa del animal se haya concentrado la parte delantera acá y la parte trasera acá. Así que el peso total sería simplemente la suma de las dos, que sería ¿cuánto? 157 más 89. 246 newtons. Esto es lo que pide el literal A. Sencillo. Pero el literal B, bueno, la segunda parte de la pregunta dice, ¿dónde está su centro de gravedad? Sabiendo que se ha medido la distancia entre las patitas del animal y que esta es de 0.95 metros. 0.95 metros. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es considerar como que la concentración de masa fuera puntual. Una masa en la parte delantera, una masa en la parte trasera y una distancia entre las dos que es de 0.95. Por lo tanto, el centro de gravedad debería estar por aquí. ¿Dónde está más concentrada la masa? En la delantera, ¿verdad? Aquí tenemos más peso. También recuerden que podemos hacerlo con los pesos. Entonces tendríamos que el centro de gravedad debería estar por aquí. ¿Cómo calcularíamos la posición del centro de gravedad? Ponemos una referencia, por ejemplo aquí. Listo. La posición del centro de gravedad, ¿a qué es igual? Peso 1 por posición 1 más peso 2 por posición 2. ¿Por qué trabajo con los pesos? Porque lo que tengo a la mano son los pesos, no las masas. Así que no tengo que ponerme a hacer un trabajo adicional calculando masas para recién calcular la posición del centro de gravedad sobre el peso total. Listo. Esto sería, ¿cuál es el peso 1? 157. Pero ¿cuál es la posición de ese peso según esta referencia? Aquí está el peso 1, el delantero, entonces sería 0, más el peso 2, que es el peso trasero, 89, ¿y a qué posición está? A una distancia X desde la referencia de 0.95. Y dividido para el peso total, que ya lo calculamos acá, que es 246. ¿Cuánto sería la posición del centro de gravedad? .34 metros, medido desde las patas delanteras. ¿Preguntas hasta allí?
Cuando haces ese análisis, toma en cuenta la normal, la dirección de la normal o la dirección del peso, de las patas cuando se sienten en la báscula. Vaya, a ver, como les decía, lo que hace la báscula es marcar la normal. Por lo tanto, si tú colocas un objeto, como ese objeto va a estar en equilibrio sobre la báscula, entonces tú dices, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Su peso y la normal que produce la báscula. Entonces, ¿qué es lo que marcaría? Déjame ver, báscula se escribe con B grande. Entonces, ¿cuánto sería la normal de la báscula igual al peso? Sí, pero por ejemplo, imagina que tuvieras no solo el objeto ahí reposando, sino que además tuvieras a alguien que esté empujando esto hacia abajo. Entonces tenemos el peso, la fuerza que está empujando hacia abajo y la normal, que sería lo que marca la báscula. ¿Cuánto sería la báscula? No solo el peso del objeto, sino también la fuerza que está empujando hacia abajo el objeto. ¿Sí? Pero como me pedían en primera instancia cuál es el peso total, ya pues los pesos están en equilibrio con la báscula, no hay ninguna otra fuerza, así que los pesos de la parte delantera y de la parte trasera son las marcaciones o las mediciones de la báscula. Simplemente eso. Ya, escribir la ecuación ahí sería un poquito trivial, porque ya pues sabes que está en equilibrio y directo tú dices, entonces la normal y la marcación de la báscula está en equilibrio con el peso del cuerpo del perro, la parte delantera y la parte trasera. Ahora, vamos a ver lo que dice el ejercicio que me enviaron. No lo pude pasar la compu porque no abre el WhatsApp en la compu, no sé qué le pasa. A ver, déjenme buscarlo, aquí está. A ver. Tenemos el siguiente sistema. A ver, tenemos dos barras que están en contacto en ese punto A. La una barra mide 4 metros de longitud, la otra barra mide 3 metros de longitud. Dice, son escaleras, dos escaleras de 4 y 3 metros de longitud tienen una bisagra ligera en el punto A, están unidas por una bisagra aquí. Y están atadas por una cuerda horizontal 0.9 metros arriba del piso. Es decir, aquí hay una cuerda horizontal que está a 0.9 metros del piso. Dice, las escaleras pesan 480 y 360 respectivamente. El peso de la escalera A, de la escalera 1, es 480, perdón. Y el peso de la escalera 2 es 360. Y el centro de gravedad de cada una está en su centro. Es decir, son escaleras uniformes. Suponga que el piso está recién encerado y no tiene fricción. Literal A. Aquí ponemos como dato adicional, el piso no tiene fricción. Literal A. Calcule la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera.
calcule la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera. Listo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre las escaleras? Comencemos a analizar eso. Primero, aquí habría una tensión para acá. Segundo, habría el peso actuando justo en su centro, el peso 1. Aquí estaría la tensión, que sería la misma que acá, y el peso 2 actuando acá. ¿Qué otras fuerzas tendríamos? Profe, sáqueme una duda. Si no tiene fricción, ¿qué pasaría? Si no tiene fricción con el piso, no hay fuerza horizontal en el piso. Y no se deslizaría la escalera, ¿no? No necesariamente, porque están acá apoyadas también. Ah, ya. Y están unidas con esta cuerda. Entonces tendríamos aquí una fuerza normal 1 y una fuerza normal 2. Y aquí tendríamos ¿cómo podríamos analizar aquí? Miren que aquí tenemos 90 grados. A ver, ahí sí me la ganaron. Déjenme ver aquí. Ya, aquí hay una fuerza, pongámosle normal, sobre la escalera 1. Está actuando la tensión hacia la derecha y la normal 3 hacia la izquierda, definiendo como positivo hacia la derecha. Eso es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación. ¿Qué otras fuerzas están actuando? La sumatoria de fuerzas en Y tendríamos, considerando Y positivo hacia arriba, la normal 1 menos el peso 1 igual a 0. Pero fue una pregunta, en la normal 3 no habría una reacción hacia arriba, ¿no? Déjame ver. No, porque si serían solamente así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces. Ya, aquí nosotros podríamos ya determinar, por ejemplo, la normal 1, que es igual al peso 1 de la escalera. Ya, y acá escribamos la sumatoria de torques. ¿Cuál sería la sumatoria de torques ahí en ese sistema? En el de la escalera 1. Si ponemos nuestra referencia acá, por ejemplo, acá ponemos nuestro pivote. Bueno, acá. Para la escalera 1, la normal 1 realiza torque. ¿Sí o no? Esta 1 realiza torque. No, porque no tiene brazo de palanca. ¿El peso realiza torque? Esta tensión no va aquí justo en el peso porque está más bajito. La tensión va por acá. Ahí sí.
Ya. El peso 1 sí realiza torque y trata de que esto gire así. Por lo tanto, pongamos una referencia de giro de esta manera. Entonces, peso 1 por el brazo de palanca, que sería la mitad de longitud de la escalera, 2 por el seno. ¿Qué ángulo forma el brazo de palanca con el peso? ¿Cómo podemos determinar eso? El triángulo rectángulo, ¿no? Ajá. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 3. ¿Sí o no? Podríamos sacar este ángulo de aquí, alfa, y este ángulo acá, beta. ¿Cuánto sería alfa? Alfa sería tangente inversa de 3/4. ¿Cuánto sería alfa? $36.87. Y beta, por lo tanto, sería el complemento de alfa. 90 menos alfa, 53.13. Perfecto. Entonces, acá tenemos alfa. Esto de acá sería, ¿cuánto sería el ángulo acá? Ya sabemos que también podríamos multiplicar por el coseno de alfa. No nos compliquemos por ese lado. Por coseno de alfa. Listo. Este es el torque que produce el peso 1. Tenemos también la tensión que produce torque. ¿El torque de la tensión va en el mismo sentido que el del peso 1 o en sentido opuesto? ¿Hacia dónde trata de hacer vencer una fuerza que jala hacia la derecha? ¿Así o antihorario? ¿Qué le pasaría a esto aquí si estuviera libre y tú jalases para acá? ¿Se cae o se para? Se cae. Se cae, ¿verdad? Entonces sería en este mismo sentido. Por lo tanto, eso sería más la tensión. ¿Cuál es el brazo de palanca? Recuerde que aquí tenemos una altura de 0.9, así que podemos sacar con este ángulo alfa el brazo de palanca. ¿Cuál brazo de palanca? Ah, no, miren que la fuerza es horizontal. ¿Cuál brazo de palanca me serviría? Si aquí yo tengo esto, aquí está aplicada la tensión, la fuerza es horizontal. De todo este brazo de palanca R, ¿cuál es el único que me sirve para calcular el torque? El que es perpendicular a la tensión, y precisamente ese es 0.9 metros. Así que simplemente podría poner tensión por el brazo de palanca de 0.9 y ya está. Porque esa componente de brazo de palanca forma 90 grados con la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza que realice torque? Tenemos la fuerza normal 3. Esa realiza torque en dirección opuesta. N3. ¿Cuál es el brazo de palanca? Sería la longitud de toda la barra, que es 4 metros. Por 4 metros. ¿Pero qué componente de esta longitud de aquí, de 4 metros, es perpendicular a N3? La componente vertical. Así que podría multiplicar por seno de alfa. Y eso es igual a 0. Entonces, metiendo los numeritos que conozco aquí, aquí podríamos tener que la tensión va a ser igual a N3. Acá podemos tener que la normal 1 va a ser igual al peso 1. ¿Cuánto era el peso 1? Ah, no lo puse aquí. El peso 1 es 480. Listo. Entonces tenemos 480 por 2 por coseno de alfa, que era 36.87, más la tensión por 0.9 menos N3, pero N3 resultó que es igualito a ¿quién? A la tensión. Entonces tendríamos
t por 4 por seno de alfa, que es 36.87, igual a 0. Y aquí ya podemos despejar t. Igual, la próxima clase vamos a empezar con este, chicos. Lo que pasa es que, por eso les dije, hasta las 7:30, porque tengo que hacer algo ahorita. Pero el día de mañana que tenemos la clase, empezamos con este ejercicio, lo terminamos y entramos ya con lo que es elasticidad. Ya tengo que irme, ya estoy atrasado 10 minutos. Ayúdenme con eso, por favor.